La resistencia a antibióticos por parte de bacterias gram negativas representa una amenaza global a la salud, pues la configuración de su envoltura celular no permite la entrada de antibióticos y cuenta con una maquinaria proteica para su expulsión. Esfuerzos anteriores se han enfocado en modificar o eliminar alguna proteína de membrana o bomba de flujo. Sin embargo, la tasa de mutación lo sobrepasa y adquieren resistencia. En este artículo se plantea la inhibición de la expresión de varias proteínas de membrana, tomando como ventaja el requerimiento que éstas tienen para su síntesis. Los ARN de transferencia de prolina metilados en la guanina 37 por acción de la enzima TRMD. La ausencia de estos genera células propensas a antibióticos. El objetivo general del artículo es lograr una mayor susceptibilidad de bacterias resistentes a los antibióticos. Esto se hace por medio de la inhibición de la enzima TRMD, la cual lleva a cabo la metilación del ARN de transferencia para la prolina en la guanina 37, con lo que se logra inhibir o reducir la expresión de varias proteínas de membrana, de las cuales depende su resistencia. Para la determinación de la concentración de inhibición media se prepararon cultivos de las cepas knockdown y la cepa con metilación en citosina. Se diluyeron estos cultivos a 10 a las 6 unidades formadoras de colonia por mililitro y se colocaron en una placa de 96 pozos con diluciones seriadas de ampicilina, carbenicilina, canamicina, gentamicina, paromomicina, rifampicina, ciprofloxacina y vancomicina, utilizando una mutante de E. coli con deleción del gen EFP y las cepas knockdown cultivadas en arabinosa y tratadas con polimicina B como control. Se leyó la densidad óptica a 600 nanómetros luego de 18 horas de incubación a 37 grados. Para evaluar la rigidez de membrana, se cultivaron las células knockdown y se introdujeron un dispositivo microfluídico que permitió aplicar choques osmóticos oscilatorios mediante caldoluria y caldoluria adicionado con sorbitol a 100 milimolar. La rigidez se evaluó según la amplitud del movimiento oscilatorio de la membrana plasmática, observado en microscopio de contraste de fases. Para el potencial de membrana se cultivaron las células knockdown y se incubaron en medio M9 adicionado con tiofalabina T antes de ser observadas al microscopio de fluorescencia. Para el análisis del flujo celular se cultivaron las células y se colocaron en microplacas de 96 pozos, utilizando las cepas KD cultivadas en arabinosa y tratadas con polimicina B, así como mutantes de E. coli con deleciones en el complejo de bombeo ACRB-TOL-C como control. Uno de los ensayos evaluó el flujo del tinte Nile Red, mientras que el otro midió el flujo del intercalante bromuro de tidio, ambos mediante fluorescencia. La resistencia a antibióticos se evaluó diluyendo cultivos de las cepas knockdown hasta 10 a las 5 CFUs por mililitro, colocando en placas de medio LB con antibióticos y contando el número de colonias tras 3 días de incubación. La persistencia se evaluó retando cultivos de salmonella knockdown en medio LB con cada antibiótico durante 6 horas, antes de lavar con solución salina, colocar en placa y contar las colonias tras 24 horas de incubación. Para evaluar el efecto de la composición de codones se construyeron 2 cepas mutantes más, una de E. coli con el segundo y cuarto codón de LOLB cambiado y una de Salmonella con el sexto codón de TOL-C modificado. Ambas fueron generadas haciendo uso del sistema recombinación lambda-red y sometidas a cultivo preparativo. La proteína LOLB fue extraída de E. coli y analizada por SDS Page y Western Blot. Las transformantes de Salmonella fueron subcultivadas en medio LB suplementado con novobiosina durante 24 horas antes de ser colocadas en placa. Se contabilizaron las colonias tras 24 horas de incubación. Bueno, continuando con los resultados, comenzamos con que las bacterias deficientes de esta metilación tienen niveles más bajos de proteínas de membrana. Esto se comprobó con las proteínas de membrana LOLB y OMPA. Esto se puede observar en las figuras de las siguientes 2 diapositivas. Continuando, la deficiencia de esta metilación provoca daños en la membrana y reduce la rigidez de las membranas exteriores. Esto por la cambio en la composición de la envoltura de la célula, lo que es una menor capacidad de carga y mayor permeabilidad. Continuando, la deficiencia de esta metilación sensibiliza a las bacterias gram negativas a múltiples antibióticos. Esto se comprobó con la cinética de vancomicina, donde disminuyó la viabilidad celular cuando no se contaba con esta metilación y al contrario, cuando se contaba con esa metilación, aumentó el número de las bacterias conforme el tiempo. Por último, se tiene que las células deficientes de esta metilación muestran menor resistencia y persistencia a los antibióticos. Esto se mostró una reducción de mayor a 10 veces en la frecuencia de persistencia en relación con el control de las bacterias que estaban metiladas, lo que indica que la eficiencia de esta metilación disminuyó la capacidad de las bacterias a tolerar altas concentraciones de fármacos. La composición del codón determina el efecto de la metilación de G37, demostrando por el reemplazo del codón de CCC a CCG en diferentes posiciones, reduciendo dependencia de la metilación de G37 y consecuentemente la supervivencia del organismo deficiente de M1 G37 expuesto a antibióticos, que incrementó en 2.7 veces.
Se demostró que tanto E. coli como Salmonella es necesaria la presencia de G37 metilado para la función del isoaceptor UGG-tRNA y por tanto a la formación correcta de la membrana y resistencia antibiótica. Se demostró al sustituir G37 por C37 evitando la metilación de TRMD y por lo tanto el funcionamiento correcto de UGG-tRNA, los marcos de lectura abiertos. La disminución de los niveles de M1G37 en Escherichia coli y Salmonella deteriora la estructura de la membrana y sensibiliza a estas bacterias a sus múltiples clases de antibióticos, haciéndolas incapaces de desarrollar resistencia o persistencia. La ingeniería de codones de los genes asociados a la membrana reducen su dependencia traduccional de M1G37 y les confiere resistencia.